Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Vamos a analizar distintos casos muy diferentes, valga la redundancia, a nivel de renovaciones que hay que ir haciendo y otras que, a mi juicio, no hay que ir haciendo, y otras de cara al 2022 que hay que ir procurando y que hay que ir analizando y que ya de hecho se están analizando por parte del club de cara a que se vayan a activar. Por lo tanto, este vídeo básicamente, chicos, efectivamente trata de las futuras renovaciones a corto y a medio plazo por parte del Real Madrid. Vamos a comenzar hablando de la información que sale en el día de hoy con respecto a Karim Benzema, y donde el Real Madrid va a renovar un año más al futbolista francés, que recordamos que acaba su contrato con el Real Madrid la próxima campaña, en 2022. Y voy a dar mi opinión, obviamente, a este respecto. Considero que la situación de Benzema, evidentemente, es muy particular. Está siendo el héroe ofensivo, el jugador por el cual se basa el ataque del Real Madrid, y es lógico que Florentino y el staff directivo quiera ya trazar el rumbo de un jugador veterano, pero claramente rentable y con visos de seguir siendo uno de los líderes, cuanto menos, del Real Madrid. Y que si uno pensara en tono negativo y dijera, necesito sacar dinero, no me llega ni para pipas y tengo que sacar dinero por un futbolista, Benzema, con la edad que tiene, sí, puedes sacarle dinero, pero entre por lo que lo puedes vender y lo que puedes ganar con él en el campo, creo que esta segunda opción gana claramente a la primera. Aparte de que, en mi caso, a nivel subjetivo, yo soy fan de Karim Benzema y yo lo tendría hasta los 70 años. Pero como no va a ocurrir esto, creo que el Real Madrid lo va a renovar hasta el 2023 y hace muy, pero que muy bien. Benzema, luz verde, renovación hasta el 2023. Vamos a hablar de Luka Modric. Luka es de los que acaba contrato en el 21, es decir, de los casos más urgentes. Y el caso de Luka Modric, al igual que de Benzema, más si cabe, hablamos de un veterano de guerra con 35 años, del cual, si tú quieres sacar dinero, no vas a sacar mucho por una cuestión de proyección, que no de calidad. Por lo tanto, también entraría dentro de ese régimen de futbolistas, los cuales para mí tienen que seguir siendo jugadores del Real Madrid, porque entre otras cosas son líderes del equipo y encima son jugadores que el dinero le ponen el valor que le ponen por debajo de la camiseta. Y estos tíos yo los quiero siempre a mi lado. Soy así de especial. Yo quiero gente que priorice otras cuestiones por encima del dinero, sin que el dinero lo deje encajado dentro de un baúl. No. El dinero es muy importante, sí, pero aparte, ya dentro de ciertos niveles y escalafones, el dinero pasa a ser, dentro de las cosas importantes, de lo menos importante. Y creo que Luka es de los que piensa así, porque de hecho va a renovar por el Real Madrid, como informa el diario AS, y lo va a hacer con un 10% de reducción salarial. Así que también luz verde en el caso de Luka Modric, que ojalá tuviera 25 años o 26, que es con la edad que llegó en el 2012, y siguiera durante 12 años más. No va a ser así, pero sí que va a ser un jugador que el tiempo que esté nos va a dar el tope y el máximo. Un profesional impoluto. Vamos con tres jugadores patrios que tienen situaciones muy diferentes, porque también entre algunos de ellos su rol dentro del equipo es claramente distinto. Voy a hablar de Nacho, que también termina contrato y se ha estado en los últimos días hablando sobre su situación, la cual para mí en el último mes y medio ha cambiado de manera bestial, bárbara, brutal. No sé cuántos calificativos y sinónimos emplear en este aspecto sobre este futbolista. Canterano y un jugador que sí podría entrar en la denominación de origen de One Club Forever, es decir, un club para siempre. Ser del Madrid desde chiquitito hasta el fin de su carrera. Y yo soy de los que apuesto por un Nacho para siempre. ¿Y por qué? Porque no cobra mucho, ha rechazado ofertas donde le pagaban muchísimo más y ha querido quedarse en el Real Madrid, es un tío que no protesta, es un tío que casi siempre cumple, ahora no cumple, sino ahora es un jugador pilar dentro del Real Madrid, y con 31... con 31 años no solo ha cogido y está cuidándose como nunca, sino que ha mejorado sus prestaciones dentro del terreno de juego. Por lo tanto, Nacho, también quédate con nosotros durante mucho, mucho, mucho tiempo. Lucas Vázquez. Bien, el caso de Lucas, al igual que el de Nacho, ha ido cambiando. En mi caso, yo he sido
como ya sabéis, muchos que ya habéis pasado por el canal antes, he sido un enterrador, como en el wrestling, he sido el enterrador. Pues he sido el enterrador de Lucas Vázquez. Lo he enterrado de todas las formas posibles a nivel deportivo, pero me ha ido callando la boca. Y sí, hay que tener la capacidad para también ir modificando ciertos aspectos de tu opinión. Lucas Vázquez no va a ser nunca una estrella en el Real Madrid ni en ningún equipo top, pero ha mejorado sus prestaciones en el campo y encima se ha adaptado de manera extraordinaria a un puesto y a una posición, la del lateral derecho, que no es la suya, y donde ha tenido una responsabilidad máxima en encuentros de máximo nivel. Así que yo soy de los que le daría a Lucas Vázquez un año a año. Le daría otro año más y lo renovaría, al igual que a Nacho Fernández. Son jugadores que renovaría una temporada más e iría evaluando. Jugadores que ya están en la treintena y jugadores que son pues una línea secundaria, pero que tienen esa profesionalidad y esa capacidad de trabajo para suplantar a otros jugadores claramente titulares. Sí. Vamos con el Capi. El Capi no es el Capitán América, es el capitán del Real Madrid. Vamos a hablar de Sergio Ramos. Sergio Ramos, el jugador que dijo en su momento que él hasta jugaría gratis en el Real Madrid, el jugador que dijo que quería retirarse en el Real Madrid y el jugador que siempre tiene 1001 ofertas, pero que yo nunca las veo en ningún medio de comunicación y que nadie da por hecho que hayan llegado jamás estas ofertas, y no he escuchado a ningún directivo, representante del club, presidente, etcétera, decir que queremos a Sergio Ramos, o estamos interesados en Sergio Ramos, o vamos a valorar la opción de Sergio Ramos. Es decir, por H, por B, por A o por C, Sergio Ramos ha llegado al Real Madrid desde el 2005, sigue en el Real Madrid ahora mismo y no parece que nadie quiera ficharlo. Y no porque no sea un grandísimo jugador, sino porque cobra un pastizal y el tío quiere seguir cobrándolo con 34 años, con una rodilla operada y dando la sensación de que más allá de que se cuide, por mucho que se cuide, al final su rendimiento no va a mejorar. Y no va a mejorar. Y no está mejorando esta temporada. Por muchos goles que marque como defensor, no está mejorando. Está haciendo un buen nivel, está haciendo las cosas bien, no está teniendo errores absurdos como en otras temporadas, pero tampoco es que esté dominando la faceta ofensiva y defensiva. Tampoco estoy teniendo yo la sensación de que está haciendo eso. E insisto y reitero para los haters que yo, Sergio Ramos, a mí me encantaría que se quedara. Pero el club, en esas reducciones salariales, que sí aceptan jugadores como Luka Modric y que el dinero lo superponen en un aspecto secundario, pues Sergio Ramos no lo hace, y es totalmente legítimo que no lo haga, está en su derecho, pero yo estoy en mi derecho de opinar de que un jugador que lleva mamando madridismo desde muy jovencito, si no prioriza otras cuestiones por encima del dinero, pues oye, si tienes que irte, pues ya está, que no pasa nada, que el Real Madrid está por encima de todo, que el Real Madrid está por encima de todos los jugadores, y tras Sergio Ramos llegará otro, y llegará otro después de ese otro, y así funciona esto. Esto no es el Barcelona. Quitaos la barcelonitis y quitaos la idea de que hay que pagar un pastizal por todos los jugadores, y hay que pagar este dineral, y hay que pagar este... Que no, que el Real Madrid es un club serio, que no tiene los niveles de deuda que tiene el Barcelona. Y si el Real Madrid tiene que realizar operaciones como la de Kylian Mbappé, pues se tiene que quitar ciertos salarios, como los de Bale, como los de Sergio Ramos. Sergio, estoy loco, yo estoy trabado con la lengua. Lo que quiero decir, chicos, que me pongo muy nervioso, es que si Sergio Ramos se quiere ir del Real Madrid, pues el Real Madrid tendrá que abrirle la puerta, porque al final aquí están los que tienen que estar, y solo los que quieren estar. De perogrullo, ¿verdad? Pues ya está. Si Sergio Ramos no quiere continuar, no le vamos a obligar a que continúe. Y el Real Madrid va a estar totalmente agradecido a sus servicios. Y esto es una cuestión de asumir la situación y que el club va a tener que hacer operaciones importantes para mejorar deportivamente. Y diréis, claro, y se lo van a pagar a Mbappé y a Haaland, pues que se lo pagan el capital que lleva con nosotros toda la vida. Para ganar, también, no solo necesitas tíos como Sergio Ramos, necesitas calidad top, arriba, y el Real Madrid tiene problemas de gol y de calidad arriba, y eso vale dinero. El gol vale dinero. Y en los Mbappé y los Haaland hay que pagar dinero. Por lo tanto, y en resumidas cuentas, el caso de Sergio Ramos, para mí, es claro. Si aceptas las condiciones, perfecto. Yo voy a seguir apoyándote, eres un extraordinario jugador, eres un tipo que normalmente te dejas todo en el campo y un defensa brutal. Pero si no, pues ya está. Y vamos a ir cerrando, chicos,
para no hacer muy bola el vídeo y larguito, porque ya llevamos 9 minutitos para 10, vamos a dar pinceladas de los del 2022, de 3 jugadores que terminan contrato en 2022, que considero que son jugadores con los cuales hay que ir trabajando por distintas cuestiones. Rafa Varane. Rafa Varane se habla desde Inglaterra que lo tiene muy avanzado con el Manchester United. Pues en el caso de Varane, para que veáis que no tengo tantas filias y tantas fobias, pues el caso de Varane es aplicable a lo de Ramos. Varane, la adoro. Me parece un central extraordinario, un profesional inmaculado, un tipo que ha ido sufriendo muchísimo en los últimos tiempos tras sus errores frente al Manchester City y que ha ido haciendo una muy buena temporada. Y yo quiero que siga Rafa Varane, es de los, para mí, 3 mejores centrales del mundo. Pero si se quiere ir por una cuestión económica, porque quiere cobrar 12 millones en el Manchester United, por decir una cuantía que la desconozco, no tengo ni idea, pues ya está. Se le abre la puerta y punto. El club por encima de los jugadores. Os lo repito, por encima de los jugadores. Estas son las condiciones. ¿Tú pones otras condiciones? ¿No aceptas una negociación intermedia? Pues ya está. Él quiere dinero. Pues no pasa nada. Totalmente legítimo. Agradecido a sus servicios prestados y se busca a otros futbolistas. Entonces, yo creo que sí que el Madrid está valorando venderlo ahora, de cara a decir, oye, pues lo vendemos ahora y nos sacamos un dinero también para apaciguar unas compras tan importantes como las que quiere llevar el Real Madrid estos próximos años con Mbappé y Haaland en particular, y veremos si con algún futbolista más. Marcelo Isco, les pongo en el mismo paquete. Y diréis, joder, bueno, pues se parece mucho Marcelo Isco. No, ya sé que no se parece. Lo que quiero decir es que creo que son dos jugadores que ya han dado su mejor nivel en el Real Madrid y que no van a volver a darlo. Y que creo que ya el ritmo futbolístico de alto nivel les pasa por encima. Pueden ser jugadores que en un momento determinado, sobre todo Marcelo, dentro de un sistema que le cubra, puede seguir aportando. Pero yo, Marcelo, lo mantendría una temporada y ya luego dejaría que saliera de manera gratuita y él pudiera negociar. ¿De acuerdo? Yo no le pondría trabas sin Marcelo. Yo, Marcelo, contaría con él dentro de un régimen secundario y, oye, que vaya aportando sus cosas, qué experiencia tiene y si se cuida puede seguir siendo un jugador que aporte en ciertos contextos, pero dentro de una segunda línea, no como titular obviamente, que eso ya le pasó hace tiempo. Y en el caso de Isco, bueno, el caso de Isco a mí lo comparo en el sentido de que es un veterano de guerra, de que ha hecho grandes partidos, más allá de que sea un futbolista con muchos detractores, que sea un futbolista también con mucho fan, con mucho seguidor, Isco fan, pero creo que ya ha pasado su mejor etapa desde hace mucho tiempo y que si se queda pues va a ser o debería ser residual. Si no, sí que es verdad que en este caso yo intentaría hacer una pequeña venta sin tampoco complicar mucho la vida. Yo con estos jugadores intentaría no complicarles la vida si salen, ¿de acuerdo? Es decir, dentro de su nivel deportivo les daría facilidades para negociar con otros clubes y que el Real Madrid tampoco se ponga en modo PSG, para que nos podamos entender más o menos. Entonces, así veo ahora mismo yo la situación de renovaciones, qué es lo que pienso con respecto a ciertas no renovaciones, qué es lo que pienso con respecto a ciertos jugadores que van a continuar o no en el Real Madrid. Me gustaría que dejéis vuestros comentarios. Y eso sí, y voy a aprovechar este vídeo para decir una cosa. Todo comentario con respeto, con educación, discrepando, debatiendo, tertuleando, como digo yo, es decir, desde una educación, desde pues, unos valores que se deberían tener de manera social, global, todo el mundo, pues opinar lo que os dé la gana en Madridismo al Día. Ser un canal abierto a todo tipo de opiniones. Ahora bien, aquí quien venga a faltar el respeto, a poner términos encima de la mesa que no casan con la realidad y a decir sandeces, por no decir otra cosa, y faltar el respeto a la gente, yo ya me he cansado. Ya he ido viendo comentarios en distintos vídeos, he ido aguantando, yo ya, esto aquí se acabó. Si queréis comentar con educación, perfecto. Bienvenidos a Madridismo al Día, que espero que sea vuestra casa ahora y mucho tiempo. Dejad vuestros comentarios, suscribiros al canal, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.